Sí, en efecto, los informes de Google que hemos utilizado en Fundaungo parten del 15 de febrero de este año, es decir, una fecha previa a la cuarentena en el caso de El Salvador, y se han ido actualizando de manera continua. De hecho, Fundaungo lanzó documento de trabajo que llegaba con fecha de cierre al 14 de agosto. Sin embargo, los informes se han ido actualizando y a la fecha hay una actualización al 11 de septiembre en diferentes espacios. Creo que es importante aclarar rápidamente que estos informes parten de la información que recolecta Google a través de los teléfonos celulares y en estricto sentido toma como referencia la geolocalización de las personas, tanto en su movilidad como en su permanencia en diferentes espacios. Muy bien, veamos entonces cuál ha sido este comportamiento. Bueno, en este primer caso tenemos la movilidad hacia los supermercados y farmacias. Creo que es algo sumamente destacado mencionar que esta movilidad, así como todas del resto de lugares, cae de manera importante a partir de las restricciones de movilidad que fueron decretadas en primer lugar por el legislativo y luego a través del decreto ejecutivo del 22-23 de marzo de 2020. Luego, en un segundo momento, cae a partir de mayo, pero vemos que en suma la tendencia ha sido levemente creciente. Es importante mencionar que para todos los informes de movilidad siempre hay una línea base, en donde esta línea base se calcula tomando como referencia las 5 últimas semanas desde el 6 de febrero hacia atrás. Entonces vemos que pese a que las restricciones prácticamente han desaparecido, al menos de manera legal, la movilidad de las personas todavía es menor respecto a la línea base, es decir, la movilidad que estaban percibiendo las personas hacia enero. De hecho, actualmente en el caso de los supermercados y farmacias, al 11 de septiembre se estaba percibiendo una movilidad promedio de menos 20-30%. Es decir, que respecto a enero la movilidad continúa un 20 o un 30% menor. Carlos, solo quiero acotar, y parece tan lejano, pero acaba de ser, que en esas fechas todavía nos movíamos y podíamos salir por el último dígito del DUI. Para que recordemos un poco este tipo de restricciones y cómo se contrajo la movilidad. En efecto, hubo diferentes hechos que de alguna manera restringieron la movilidad de la población y eso se ve reflejado en los datos. Por ejemplo, otro hecho destacado es la suspensión temporal del transporte colectivo a partir del 7 de mayo, en donde vemos una caída bastante importante en la movilidad hacia estos lugares. Sin embargo, a pesar de esta restricción, se ve cómo poco a poco ha ido incrementando y eventualmente, a pesar de que continúa debajo de los niveles bases, la tendencia es hacia el alza. Por otro lado, las personas que nos están sintonizando pueden observar en este segundo gráfico la movilidad y permanencia de la población salvadoreña hacia los lugares de trabajo, siempre con las mismas fechas de cierre al 11 de septiembre. Vemos nuevamente la caída bastante importante respecto a la línea base a partir incluso del 10 de marzo, en donde algunos lugares o establecimientos comenzaron a poner algunas medidas de limitación de trabajo y propiamente el 22-23 de marzo cae de manera importante. Ustedes ven un comportamiento repetitivo que prácticamente responde a algo que se denomina un comportamiento estacional, en donde relativamente son los sábados en donde las personas iban a trabajar un poquito más respecto a la línea base. Y por otro lado se ve cómo la suspensión del transporte público a partir del 7 de mayo incidió, pero no de manera significativa, y vemos como punto final algunos picos hacia la baja en donde la restricción de la movilidad fue mayor a raíz más bien de fechas feriadas, como por ejemplo en junio, el 17 de junio y la semana de vacaciones de agosto. Es decir, en estos días en particular la movilidad se ha restringido. Y creo que la conclusión principal de todos estos gráficos es que pese a que actualmente ya estamos con la reapertura económica, El Salvador no ha recuperado sus niveles bases de movilidad, es decir, hay un importante grupo de la población que permanece
ya sea en su casa, ya sea a través de teletrabajo o ya sea en alguna otra modalidad, limitando de alguna manera su movilidad con el fin de posiblemente preservar su salud, acatar ciertas recomendaciones sanitarias que se han hecho, entre otros puntos que pueden ser de bastante relevancia analizar en futuras ocasiones. Esos datos hay que mantenerlos en continua actualización y revisión. Yo creo que es importante esto que tú decías, los salvadoreños, pese a que ya se puede salir con toda libertad, nos hemos restringido, nos estamos cuidando y esto se ve reflejado en estos datos que tú acabas de presentar, Carlos. En efecto, creo que es un mensaje importante para la población que si bien los datos de movilidad de Google presentan algunas limitaciones metodológicas como cualquier otro tipo de medición, sí nos muestran este cambio en el patrón de comportamiento de la movilidad de la población y es un llamado a que poco a poco se vayan tomando las medidas, tanto en el ámbito gubernamental, legislativo, mediante leyes para regular esta movilidad y que evitar así la posibilidad de rebrotes en las próximas semanas. Muy bien, Carlos Argueta, investigador asociado de Fundaungo, ha estado con nosotros esta noche y agradecemos este contacto y los datos que nos has brindado. Buenas noches.